Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Para quienes no me conocen, mi nombre es Martín y en este canal subo contenidos relacionados a fotografía analógica, fotografía química, ¿sí? Todo lo que implica revelado manual, trabajo en cuarto oscuro, positivado, copias a papel. Bueno, en el último, no sé si el último, en el último video hice un especial sobre lentes de ampliadoras, ¿sí? Hablé un poquito la diferencia que hay entre las distintas distancias focales, cómo para cada formato hay una distancia focal específica, que sería la distancia focal estándar para ese formato, repasando un poquito, bueno, para lo que es el formato más usado, más popular, el de 35 milímetros, la distancia focal de los lentes son de 50 milímetros, que eso me va a permitir hacer ampliaciones de 25 por 30, 30 por 40, sin estar complicado con la altura del cabezal. Yo les había contado que un inconveniente que tengo cuando trabajo con otras distancias focales que son para formatos más grandes, como por ejemplo formato medio, es que para hacer determinadas ampliaciones no me da la altura del cabezal porque hay que subirlo demasiado. Entonces decíamos, para 35 milímetros la distancia focal de 50, y para lo que es el formato medio más tradicional de 6x6, la distancia focal de 80 milímetros. Después les había contado que hay una distancia focal intermedia que podría ser, que está como digamos de alguna manera diseñada para el formato 4x4, que es el lente de 60 milímetros, pero que es una distancia focal muy apropiada para 35 milímetros porque el círculo de luz, el círculo de cobertura es mayor, o sea, es una distancia focal que está sobrada para el formato 35. Dicho de otra manera, el lente lo cubre con la parte de mayor rendimiento, sabiendo que los lentes tienen el mayor rendimiento en el centro y van perdiendo rendimiento hacia la periferia. Un lente de 60 milímetros trabajaría para el formato de 35 con la parte, con el punto más dulce del lente, ¿no? Con la parte de mayor rendimiento. O sea que sería bastante acertado usar lentes de 60 milímetros para 35, en la medida que no tenga que hacer ampliaciones muy grandes, porque ya si las ampliaciones son muy grandes va a pasar también algo parecido a lo que me pasa con el de 80, no con tanta magnitud, pero bueno, de que yo tengo que subir demasiado la altura del cabezal para hacer copias de determinado tamaño. Entonces, para resumir, si yo quiero trabajar en formato medio, lentes de 80 milímetros, formato 35, lo ideal sería 50 milímetros, y el de 60 milímetros sería una linda distancia focal para trabajar en 35 milímetros. ¿Qué me pasó? Me pasó que cuando hice ese video yo tenía ordenados los lentes que iba a ir mostrando, y a un costado me dejé olvidado un lente que para mí es un gran lente, lo quería mostrar, y es el Minolta CE 50 mm 2.8. Acá lo tengo, lente Minolta CE 50 mm 2.8. ¿Y cómo descubrí este lente? Este lente lo descubrí porque cuando yo empecé a buscar lentes de mayor rendimiento, yo cuando me compré mi primera ampliadora, la Meopta PMU5, me vino con un lente Meopta Anaret de 80 mm 4.5. Entonces cuando yo descubrí que esa distancia focal no era la ideal para 35 milímetros porque tenía que subir mucho el cabezal para hacer ampliaciones más grandes, empiezo a buscar un lente de 50 milímetros. Y bueno, y ahí empecé a leer foros, a investigar, y empecé a buscar un lente que sea de buena calidad, ¿no? De buen rendimiento. Y como yo digo que la trilogía o la santísima trinidad de los lentes recomendados, de los que estaban en categoría de los mejores lentes, teníamos dos marcas alemanas, Schneider, Rodenstock, y después teníamos como marca japonesa a Nikon. Schneider, los modelos con Ponon, ¿sí? 50 mm 2.8, con Rodenstock lo mismo, el Rodenstock Rodagon, 50 mm 2.8, y en Nikon, el lente Nikon, el Nikkor, 50 mm 2.8. Y un día leyendo un foro, una persona opinaba que él contaba que para él el mejor lente que había tenido era el Minolta CE. No el Minolta E, el Minolta E sería de gama media, es un lente de apertura máxima 4.5, pero sí el CE, que es un 50 mm 2.8, que es este lente que les estoy mostrando. Y lo quería mostrar porque, como les decía, no es un lente que tiene muchas recomendaciones
en los foros de internet siempre se habla de las marcas alemanas. Acá estoy modificando las aperturas. Y bueno, y el lente Nikkor, el Nikkor, que es un lente muy recomendado, que todos recomiendan en los foros de internet. Pero bueno, acá aparecía un lente del cual yo no había escuchado, el Minolta CE, y en otro foro, por ejemplo, comentaban que era el lente preferido del fotógrafo norteamericano Eugene Smith, que es el fotógrafo que hizo el trabajo en Minamata. De hecho, hay una película protagonizada por Johnny Depp que se llama Minamata. Fue a cubrir bueno, una situación que se da en un pueblo pesquero de una fábrica que estaba contaminando la bahía con mercurio, y era un pueblo de pescadores que se alimentaban básicamente de pescado, y bueno, empezó a tener contaminación por mercurio, nacían los chicos con malformaciones genéticas, la gente se moría. Bueno, él fue a cubrir esa situación, y bueno, su trabajo es un trabajo maravilloso ahí en Minamata. Bueno, hablando de Eugene Smith, de este fotógrafo que fue fotógrafo de la revista Life, y tenía la particularidad porque hay fotógrafos que no son laboratoristas, o sea, sacan y mandan a revelar y a que les hagan las copias. Eugene Smith era un fotógrafo que hacía el proceso completo, o sea, él era laboratorista, él se revelaba y él hacía las copias a papel y hacía el trabajo cuarto oscuro, y tengo entendido que era muy obsesivo en el trabajo en el cuarto oscuro. Y bueno, y leí en un foro que era el lente favorito de Eugene Smith, este Minolta CE Rokkor X, ¿sí? 50 milímetros 2.8. Bueno, quería mencionarlo porque, bueno, como les dije, me lo dejé a un lado el otro día en el video que hice especial sobre lentes de ampliadoras, y bueno, me parecía que lo tenía que mostrar, ¿no? De hecho, bueno, yo lo adquirí por eBay a buen precio, lo usé y la verdad que es un lentazo. En cuanto a la sensación, es un lente pesado, más pesado que los otros que mencioné, y una construcción totalmente metálica. De hecho, es un lente que parece un lente de cámara. Parece un lente de cámara porque es más grande, muy robusto, cómo corre el anillo de las aperturas, ¿sí? Tiene la escala de los dos lados, cosa que es cómodo, que depende cómo me quede montado en la ampliadora, en cualquier sentido voy a estar viendo la escala de las aperturas. Tengo entendido que tiene un muy buen recubrimiento. En realidad es un lente que Minolta lo diseñó para color, para cabezal a color, y en blanco y negro es un lente que otorga mucho contraste, es un lente muy contrastado y una nitidez soberbia. Bueno, les repito, hay quienes dicen que este lente es superior al Schneider, al Rodenstock y al Nikon. Yo, como les decía en el video anterior, la verdad que es muy sutil hablar del rendimiento y la nitidez de un lente en copias chicas, ¿sí? Hasta, yo diría, 18x24 o 20x25, prácticamente no se van a notar diferencias. Ya cuando yo paso a copias más grandes, ya a partir de usar un formato de papel de 30x40, estar hablando de ampliaciones por encima del 10x, o sea, 10 veces el tamaño del fotograma, ahí quizás voy a empezar a notar diferencia en el rendimiento de un lente. Pero bueno, a modo de conclusión, les digo lo mismo que en el video que hice especial de lentes. Tampoco pierdan la cabeza por buscar el lente más caro, el lente de mayor rendimiento, porque yo haciendo copias en papel entre 10x15 y 18x24 o 20x25, realmente no se notan las diferencias. Se puede notar un poquito de diferencia en cuanto al contraste. Quizás se puede notar que un lente otorgue más contraste que otro, pero en cuanto a la nitidez, cuando hablamos bueno, que si hay un viñeteado, que si pierde nitidez hacia los bordes, no se va a notar. En ese sentido, uno tendría que hacer un análisis muy detallado en computadora, ampliar muchísimo la imagen como para hablar de diferencias de calidades. Pero bueno, quería que lo sepan, este es un excelente lente, el Minolta CE Rokkor, bueno, 50 milímetros 2.8, y bueno, acá les dejo este videito para que, bueno, para que lo conozcan, y bueno, si tienen la posibilidad de comprarlo y encontrarlo a buen precio, la verdad que es un lente que vale la pena. Estaría en la categoría de los lentes premium para formato de 35 milímetros. Bueno, sin más, nos veremos en un próximo video. Espero que
que lo disfruten y que haya aportado el contenido. Nos vemos hasta la próxima. Chau.